De 9 a 11, La Mañana de la Diaria. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. La Mañana de la Diaria. 9:02. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos empezando el último programa de esta semana de La Mañana de la Diaria, en una mañana precisamente que hasta hace un rato, me imagino que en estas ventanas tenía cierta visibilidad y que de golpe, como se nota a mi espalda, la ha perdido porque otra vez la niebla, otra vez una nube que nos cubre de golpe en esta zona de Montevideo y otra vez en la mesa Matías Capek, porque hoy no la tenemos a Mariana Cianelli simplemente por hoy. ¿Cómo te va, Mati? Buen día. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Bueno, la verdad que sorprendido por esta nueva escenografía que siempre nos ofrece unas vistas tan lindas y en este caso se ve poco, pero por lo menos se escucha, que es lo importante, así que qué bueno, vamos a disfrutar de esta mañana. Frío con humedad en el comienzo de la jornada. Yo le quiero mandar un abrazo grande al taxista. Vos sabés que no pude retener el número de móvil de 141 que me trajo hasta la esquina de Ituzaingó y Rincón. Esto es a una cuadra de la radio, ¿no? La Diaria Radio está en Rincón y 33. Y justamente salió el tema de la niebla en el camino. Aparte, es oyente de la radio. Me explicó bien, que nos acompaña desde el comienzo, que acompaña la programación desde el arranque de Panorama Informativo. De hecho, vinimos escuchando a Antonio Ladra ya sobre el final. Y me decía que por la mañana, eso de las 6, cuando él empieza su turno, había una niebla tan intensa como la de ahora en Montevideo, pero que después se disipó. Y me parece que en estos minutos, por lo menos en la Ciudad Vieja, hemos vuelto al estado de cosas inicial, ese que quien me trajo en el taxi me describió de las 6 de la mañana, porque en este momento realmente por estas ventanas no se ve prácticamente nada. No, totalmente. Cuando yo llegué acá, que llegué hace un rato, no era tal la niebla y poco a poco empecé a ajustar los últimos detalles y miré hacia afuera y ya no se veía nada. También la altura del edificio ayuda a que eso sea un poco más intenso, pero vos decías que también abajo está complicado. ¿Has podido ver algo de Mundial? Me decías recién en la pausa que sos futbolero, que no te es indiferente la cuestión. Bueno, sí, lo que pasa, viste que me agarró en la redacción, uno mira de reojo, pero sí, pude mirar principalmente el México-Sudáfrica, un mundial que ofrece, obviamente, más allá de la diversidad de los tres países que son sede, ofrece también otras novedades. Por ejemplo, el tema de las cámaras. A mí me llamó particularmente la atención esto de la cámara del árbitro, que capaz que en algunas ligas ya se estaba aplicando, pero bueno, son como para el espectador que lo sigue a través de una televisión o del streaming, es una experiencia distinta. México le ganó a Sudáfrica en el debut, sí. Ese partido que vos mencionabas. De noche, de repente, hay gente que se está desayunando y nunca tan bien dicho ahora. Se jugó el segundo partido de ese grupo y ganó Corea del Sur contra República Checa, una selección de Europa que no es de las que habitualmente juega el Mundial, aunque la tradición futbolística previa de Checoslovaquia era respetable, digamos. Checa no jugaba, o Chequia, como se dice ahora, no jugaba un Mundial desde el año 2006 y le estaba ganando a Corea del Sur, que le dio vuelta al partido y le ganó 2-1 de atrás por la misma serie de México y de Sudáfrica, ¿no? Claro, así es. Bueno, sí, un República Checa que me une un poco a mis orígenes familiares por el lado de los Capek. Así que bueno, ahí había hecho un poco de fuerza, viste, en la penca que uno a veces marca quién quiere que gane y no quién, porque la verdad el conocimiento específico de la selección no era tal, pero lo había marcado como que podía ganarle a Corea del Sur. No fue así finalmente. Así que hay raíz checa en ese apellido. Sí. Con K al comienzo y K al final, sí, Capek. Sí, tiene diferentes formas. Igual creo que el original no era así, era CK. Pero bueno, se transformó, se hizo uruguayo el apellido. Quedó anotado como quedó. Bueno, el Mundial obviamente seguirá estando muy presente en la Diaria Radio durante el día con Mincho, nuestro compañero Fermín Méndez, desde México, en los distintos programas con diferentes referencias. Y mañana empezaremos con las transmisiones de Por Decir Algo y la Diaria Radio. Habrá una transmisión con Brasil-Marruecos mañana sábado, después les contaré la del domingo y el lunes, por supuesto, la de Uruguay. Dejamos de lado este paréntesis de arranque mundialista con menciones al tiempo, a los taxistas que nos traen y nos metemos en otras cuestiones. Claro, después de recordarles cómo pueden hacer para escribirnos. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy.
Portada de la diaria de este viernes 12 de junio de 2026, con uno de los temas que va teniendo, me parece, cada vez más peso en los frentes que se le abren al gobierno nacional, porque dice el titular de la diaria: personas camioneras autoconvocadas se movilizaron en contra de la guía digital y del aumento de combustibles. A su vez, el SUTCRA, que es el sindicato, no confundir, son las personas asalariadas que trabajan en camiones, afiliado al PIT-CNT, y también la central sindical, rechazaron lo que definieron como agresiones físicas que perpetraron personas vinculadas a un sector minoritario de patronales que participan de la protesta, y los acusaron de vulnerar a esas personas que dicen agredieron derechos laborales básicos. Así que hay distintas organizaciones e intereses involucrados en esta discusión, que hace al primer tema que vamos a destacar de arranque. Sí, esto arrancó el miércoles, pero llegaron a Montevideo sobre las 16 horas, concretamente al cruce de la Rambla Portuaria con la calle San Fructuoso, donde los esperaban efectivos de la Policía Caminera, la Policía Nacional y la Guardia Republicana. La protesta comenzó, como les decía, en la noche del miércoles, con vehículos partiendo desde Rivera y Tacuarembó hacia la capital. En este tema en el que hay distintas organizaciones involucradas, iremos por partes. Hablando de quienes se manifestaron justamente en la Rambla Portuaria, llegando con sus camiones desde el interior. Tienen voceros, dos de ellos son Tulio Rodríguez y Daniel Cuello, que, entre otras personas que se manifestaron, concurrieron al Palacio Legislativo y se reunieron con integrantes de la bancada del Senado y también de la Cámara de Representantes del Partido Nacional. Sebastián da Silva, Javier García y Sergio Botana, senadores, y además con el diputado y presidente de la Cámara de Representantes en este momento, Rodrigo Goñi. Acá aporto un dato: todos estos legisladores pertenecen a Alianza País, al mismo sector dentro del Partido Nacional, o por lo menos fueron electos por la misma lista en función de los acuerdos entre diferentes sectores que se dieron en el proceso electoral 2024. Y además, en el Palacio Legislativo, también estas personas representantes del grupo autoconvocado se reunieron con un legislador del Partido Colorado, que aparte proviene del departamento de Rivera. Hablo del senador Tabaré Viera. Vale aclarar también que estos transportistas autoconvocados detallaron que no los representa la Intergremial de Transporte Profesional de Carga y pidieron que quede sin efecto la aplicación de esta guía electrónica digital, el nuevo sistema de control de carga que planteó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El camionero Mauricio Repeto dijo a la diaria que la guía no da garantías y supone más burocracia y más costos. Yo hacía referencia, capaz que un poco indirectamente, el comienzo del repaso de esta información, a que hay un mapa que puede resultar complejo de entender para quienes nos siguen este tema de cerca con respecto a las distintas organizaciones involucradas. Vos recién mencionaste a la Intergremial de Transporte Profesional de Carga. Bueno, esa organización no se opone a la guía, por el contrario, está desarrollando o está participando de un ámbito de diálogo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se dice que nuclea a las empresas más potentes del sector. En cambio, las personas que llegaron a Montevideo en calidad de autoconvocadas también se desempeñan, ¿no? Tienen camiones, realizan tareas de carga, pero en general me parece que tienen otro porte en términos empresariales, son empresas más chicas y tienen una posición mucho más dura de rechazo abierto a esa guía electrónica de carga que impulsa el gobierno a través del Ministerio de Transporte. O sea que ahí tenés dos organizaciones. A su vez, si bien la ministra Lucía Echeverri en las últimas horas se reunió con la Intergremial y también se reunió horas antes con un núcleo de personas que por lo menos a priori parecían cercanas a este movimiento autoconvocado, en las últimas horas, lo escuché por ejemplo en Radio Mundo, una de las personas vinculadas a este movimiento autoconvocado dijo que quienes fueron en representación supuestamente de ese movimiento a reunirse con Echeverri no les representan. Entonces tenemos la Intergremial, el movimiento autoconvocado, pero también cierta pugna parece por la representatividad de ese movimiento. Y en paralelo empieza a participar de la discusión, como lo decíamos al comienzo, el SUTCRA, que es el sindicato de quienes trabajan en los camiones, no de las personas propietarias, o sea, personas que trabajan, que conducen y que cobran un salario que forma parte del PIT-CNT y que está cuestionando la metodología de movilización que ha elegido este sector autoconvocado. Así que es complejo el mapa de las organizaciones, de los colectivos que están teniendo distintas posturas y que, dicho sea de paso, tienen diferencias entre sí y responden también a intereses diferentes
y hasta pertenencias sociales distintas, podríamos decir. Claro, será necesario entonces desde el Poder Ejecutivo y concretamente del Ministerio de Transporte poder articular todas esas posturas que están alrededor. Por lo pronto, también detallar y agregar a estos detalles que comentabas, Martín, que el diputado nacionalista Juan José Olaizola realizó el pasado jueves un pedido de informes, pero al Ministerio del Interior. Esto para conocer el motivo por el que se pide información a quienes participaron de la movilización y también quiere saber quién ordenó esos procedimientos. Sí, desde el grupo autoconvocado hay críticas con respecto a la presencia policial que hubo ayer en distintas zonas de Montevideo cuando esos camiones provenientes del interior estaban llegando a la capital o empezaban a moverse y a manifestarse. Ahora pasamos a lo que decía justamente, o a lo que estableció en las últimas horas el SUTCRA, el Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines, que pertenece al PIT-CNT y denunció agresiones físicas del grupo de transportistas autoconvocados. Sí, importante destacar, ya los decías, no participa de estas movilizaciones y respalda justamente la puesta en marcha de esta guía electrónica de carga que procura establecer un sistema de trazabilidad en el sector de transporte. Claro, ahí hay una diferencia fuerte, porque acá hay respaldo de parte del SUTCRA a esa guía que es rechazada por el sector autoconvocado. El comunicado del SUTCRA dice que la violencia no es el camino para imponer razones que no se tienen, que el ejercicio de acciones violentas contra personas trabajadoras no solo es rechazable, sino que infringe la ley, y que la obstrucción de la libre circulación en rutas nacionales atenta contra un derecho fundamental de toda la ciudadanía y agrava el daño a la convivencia social. También habló un dirigente del PIT-CNT en las últimas horas. Sí, también marcó su postura el secretariado ejecutivo del PIT-CNT porque el dirigente Sergio Somaruga dijo a La Diaria que la central sindical no se opone al derecho de movilización, pero sí le preocupan algunos niveles de violencia que han ocurrido contra trabajadores y trabajadoras por parte de quienes implementan estos cierres de ruta. Para sumarle algo más a lo que venimos repasando, es una complejidad o un desafío más que se le plantea al gobierno, un gobierno que viene tratando de salir de discusiones instaladas desde días atrás, que estoy marcando, porque, a ver, va a ser el mes, faltan pocos días de la presentación del proyecto de ley de rendición de cuentas. Eso seguramente genere movilización desde los ámbitos sindicales, pero también ahora hay movimientos gremiales, no confundir gremio con sindicato, es decir, en este caso de personas que son propietarias de movimiento autoconvocado de camiones, que también están empezando a desarrollar una estrategia de movilización al mismo tiempo, ¿no? Una suerte de pinza que lo tiene al gobierno en el medio, con reclamos por un lado y con reclamos por el otro, y que se suma a discusiones políticas que ya se venían dando. Claro, porque también hay que dejar claro que si bien esta guía es el disparador, también se suman otros planteos que se hicieron también en esta reunión con legisladores y que lo comentó, por ejemplo, el propio Tabaré Viera en rueda de prensa. Dijo, también hay otros reclamos vinculados, por ejemplo, a los precios de los combustibles, y esto tiene que ver con un escenario general y es la gota que derramó el vaso, la punta del iceberg, esto que tiene que ver con la guía del transporte de carga. Y a la luz de lo que decís, Mati, adquiere mucho peso una pregunta que en este tiempo del mundo, pensemos en Irán y en lo que no está del todo resuelto, hacemos todos los meses. ¿Qué va a pasar con los combustibles a fines de este mes? Y cómo eso, eventualmente, si hubiera un nuevo aumento, incidirá en este terreno ya complejo de movilizaciones y reclamos de estos sectores. Cambiamos de asunto. Ayer fue un día de un anuncio importante, o de anuncios importantes hechos por el ministro del Interior, Carlos Negro, que justamente lo que comunicó es que decidió realizar una serie de cambios en la cúpula policial que incluyen la remoción del jefe de policía de Montevideo, cargo que a futuro pasará a ocupar Alfredo Clavijo. Sí, recordemos que Clavijo hasta ahora era subdirector de la Policía Nacional y al pasar a la jefatura de policía de Montevideo sustituirá a Pablo Lotito, quien a su vez será trasladado a la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. La subdirección de la Policía Nacional, por su parte, será encabezada ahora por el actual director de investigaciones de la misma institución, Julio Serna. Según supo La Diaria, el cambio, por lo menos el primero, ¿no? Esto de Clavijo como jefe de policía de Montevideo, apunta a reducir las balaceras y los homicidios en la capital, ya que desde el ministerio se evaluó que Clavijo tiene una impronta más operativa para trabajar en los territorios en los que se dan los mayores niveles de violencia. Estos no fueron los únicos cambios. El Ministerio del Interior, entre ellos también, anunció la remoción de la directora de la Guardia Republicana
decana Angelina Ferreira. En su lugar asumirá el comisario mayor Fabián Monzón, quien se desempeñaba como jefe de la zona operacional 5 de Montevideo. También habrá cambios en la dirección de asuntos internos. Será removido Alberto González y asumirá Julián Abraham. Negro dijo que habrá más cambios zonales en Montevideo, o sea que esto no se queda por acá. A diferencia de lo recabado en ese fuenteo por la diaria, ante la pregunta explícita de un periodista presente en la conferencia, él prefirió no vincular los cambios a las balaceras en Montevideo. Dijo que las medidas se adoptan a partir del monitoreo permanente, que es consecuencia del comienzo de la aplicación del Plan Nacional de Seguridad Pública, e incluso vinculó los cambios al mejor aprovechamiento de los recursos presupuestales que vienen ya de la Ley de Presupuesto Nacional y que habrá a partir de la rendición de cuentas. Simplemente sobre el cierre de este momento de repaso informativo de comienzo de programa, actualizamos la situación de Perú. En este momento se llevan contabilizadas 98,258% de las actas y sigue arriba Keiko Fujimori por algo más de 1.000 votos de diferencia sobre Roberto Sánchez. 50,004% para Fujimori, 49,996% para Sánchez. O sea que se mantiene ese escenario que ahora parece ser algo más, digamos, favorable a Fujimori que para Sánchez, del que ya habíamos hablado ayer. Sí, estuve el lunes, estuve el martes acompañándote, Martín, y el escenario no cambia. Por el contrario, se hace cada vez más acotado, así que veremos qué sucede en las próximas horas. Vamos a adelantar contenidos rápidamente, Mati, antes del cierre del bloque. También podemos ir mirando los mensajes que pueden haber llegado. No sé si tenés el WhatsApp por ahí. Yo te paso este teléfono y mientras le cuento a la gente que hoy 12 de junio se cumplen 50 años de un hecho muy importante en la vida institucional, aún bajo dictadura de este país, aunque la fecha no es la más recordada o la más mencionada de todas las que podemos poner como referencia para hablar de ese periodo tan oscuro como fue el del terrorismo de Estado, lo que supone dictadura, pero incluso una serie de años previos. Bueno, yo no voy a decir ahora en este momento qué pasaba el 12 de junio de 1976, hace exactamente 50 años, pero hablaremos de ese hecho en instantes nada más con Magdalena Broquetas, historiadora, que justamente está aquí en los estudios de la Diaria Radio para dar una mirada a lo que ocurría en ese momento, en la dictadura, al periodo que se abría en adelante, y también para abordar más adelante en la entrevista temas que ella misma ha traído a las páginas de la Diaria en una reciente columna. Así que el pasado reciente, presente en este mes de junio, que como mayo, nos lleva a pensar en aquellos hechos ocurridos ya hace, en este caso, medio siglo y en otros más de medio siglo en nuestro país. Como todos los viernes, tendremos por acá a Cecilia Álvarez, la directora de la Diaria, adelantando contenidos de la Diaria de fin de semana. Y además, como pasa una vez por mes, estará por acá Martín Duarte con su columna Una que sepamos todos, en la que hace la trazabilidad de clásicos del cancionero carnavalero, sobre todo murguero uruguayo. Y hoy llega con un himno de la música popular nacional uruguaya como Brindis por Pierrot. Bueno, cómo se compuso, de dónde viene la melodía, qué hay que decir de la figura del Canario Luna interpretando, del rol de Jaime Ross, de ese videoclip muy artesanal, pero ya identitario en nuestro país. Bueno, ese será nuestro recreo musical con columna de Martín Duarte sobre el cierre del programa de hoy. Martín, bueno, mientras contábamos algunas noticias, de a poco entre la niebla empieza a aparecer algún rayito de sol. Nos dice Beatriz, vengan al cerro, que acá hay sol. La verdad que yo siempre veo el cerro desde acá. En este momento no lo estoy viendo, pero confío en Beatriz de que el sol está por allí. También nos llega una foto muy linda de la Plaza Independencia, de Artigas, rodeado de niebla. La verdad que una foto muy linda. Dice, me llevó el doble de tiempo ir de la parada a la oficina. Amor total por la niebla, de todas formas. Así que bueno, este mensaje que llega de NAE. La foto de la que hablás, le cuento a la gente que nos escucha en radio, la estamos viendo en este momento, es decir, quienes nos siguen a través del streaming la pueden disfrutar. Es una foto espectacular, ¿no? Con la silueta de caballo y de Artigas que se adivina, uno de los árboles plantados en la Plaza Independencia que se llegan a ver. Creo que de fondo también podemos adivinar el Palacio Salvo y el enorme espacio que genera, ¿no? Esa brecha enorme que genera el comienzo del trazado de 18 de julio. Una foto espectacular. La niebla me genera sensaciones contradictorias. Cuando va acompañada de gris, es decir, de días cubierto, ¿no? Que no es lo mismo que la niebla, no me gusta. Pero cuando se mezcla con la luz del sol, como pasa ahora,
pues muy dinámico esto, ¿no? Hace un rato no veíamos nada, ahora estamos viendo un poquito más acá en la Ciudad Vieja. Tiene su encanto. En este momento, por ejemplo, a las grúas del puerto, que están a 3 cuadras de acá, les vemos la parte de arriba, ¿no? Parece que surgieran de la nada, no les vemos la parte de abajo. Es la suerte de tener ventanas, ¿no? Porque habitualmente los estudios de radio están bastante cubiertos, entonces a veces terminás sin querer mintiendo de cómo está afuera, ¿viste? Ese es un punto positivo de la Diaria Radio. Así empieza la mañana de la Diaria, 9:22. Ya hablamos de lo que pasaba el 12 de junio de 1976 en este país, en plena dictadura, con Magdalena Broquetas. Pausa mediante. Tu casa es el escenario donde se componen grandes momentos. Y podés comprar del BHU es música para tus oídos. Porque es el préstamo para hogares nuevos y usados que te otorga hasta el 95% de la propiedad que elijas con tasas desde el 3,75%. Informate al 1911 o en bhu.com.uy. BHU, tu sueño, tu banco. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En la Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librerías El Virrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Suma Camerata en vivo presentando su primer álbum, Suma Camerata. Festejar para sobrevivir. Sábado 1 de agosto, 21 horas, en La Trastienda. Suma Camerata en vivo en La Trastienda. Entradas limitadas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Nueve horas con 25 minutos de la mañana. 9 horas con 25 minutos de la mañana de la Diaria. Momento de entrevista. Que empiezo con una pregunta, pero no a la entrevistada, sino a ustedes. ¿Con qué asocian ustedes la fecha del 27 de junio de 1973? A ver, yo siento que para quienes ven o escuchan un programa con estas características, no hace falta decir más, se responde fácil, ¿no? Si esto fuera una especie de concurso de preguntas y respuestas, esa la salvaba o la respondía todo el mundo. Y también siento que lo mismo ocurriría si hiciéramos el mismo ejercicio con 20 de mayo de 1976, ¿no? Es decir, ahí estamos hablando de fechas vinculadas a los tiempos del terrorismo de Estado, de la dictadura civil-militar, que en general buena parte de la población sabe a qué se refieren. Por lo menos la población o el segmento de la población más interesada por estos temas, capaz que más politizada. Ahora, si les pido que me digan qué pasó el 12 de junio de 1976, ¿qué me responden? A un silencio, les doy un poquito de tiempo. Bueno, una de las opciones es la siguiente, y en realidad es la que motiva esta entrevista. Ese día, hace exactamente 50 años, el dictador Juan María Bordaberry
dejaba el cargo de presidente de la República en medio de una dictadura a la que aún le quedaban casi 9 años por delante y tras 5 años o prácticamente 5 años en el cargo. Entonces nos queremos posicionar ahí porque hoy es el aniversario de esa fecha de la que poco se habla cuando pensamos en aquel tiempo. Y no es cualquier aniversario, ya pasó medio siglo, se está cumpliendo en este momento, 50 años, 12 de junio de 1976, 12 de junio 2026. ¿Qué supuso ese cambio dentro de la dictadura? ¿Qué discrepancias hubo entre Bordaberry y los militares que lo terminaron destituyendo? ¿Había distintos proyectos en pugna? ¿Cómo siguió todo hacia adelante? Bueno, lo conversaremos a continuación con Magdalena Broquetas, que es historiadora, directora del Departamento de Historia del Uruguay, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República y que está en los estudios de la Diaria Radio. Bienvenida, Magdalena, buen día, gracias por la visita. Buen día, un gustazo estar acá. Muchas gracias. Los asuntos vinculados al autoritarismo, a las derechas con un componente autoritario y por ende también a lo que ahora podemos definir como terrorismo de Estado, un periodo que empieza años antes del inicio de la dictadura, son, no sé si está bien dicho así, una cuestión que hace a tu especialidad o a tu especialización, ¿no? ¿Cómo se va dando ese acercamiento a estos temas que motivan esta entrevista? Sí, es correcto. Hace un buen tiempo que trabajo, en el marco del Uruguay de la Guerra Fría, pero como pasa con otras profesiones, con otras actividades, son asuntos muy grandes y en general nos especializamos. Y yo ya desde cuando hacía mi tesis de doctorado, preocupada por los cruces entre violencia y política en los años 60, que era un tema que nos convocaba a muchos, estoy hablando de inicios del siglo XXI, identifiqué que había una serie de sujetos, de grupos, de organizaciones que en general estaban ausentes del relato y que estaba la discusión muy centrada, ¿no? en cuestiones del Estado, de la institucionalidad, de las izquierdas, y había sectores que podíamos identificar en las derechas civiles, políticas, que había que estudiar para comprender los largos años 60, para comprender el golpe de Estado y para comprender el porqué de la dictadura y lo que había pasado después. Y a raíz de eso, también tenemos un grupo de investigación, muchas tesis de doctorado en curso. Es decir, hay mucha investigación en torno a estos temas. Sin embargo, esta fecha que han elegido y este personaje histórico que es Juan María Bordaberry no son asuntos que estén demasiado investigados. Entonces es bien interesante el foco que pones. 12 de junio de 1976, entonces es la fecha, antes de llegar a los sucesos del 12 de junio. 1976 es un año muy importante, con un determinado peso, no solo por algunos acontecimientos de los que hablamos mucho, por ejemplo, lo que pasó el 20 de mayo, o lo que supimos el 20 de mayo que había pasado en Buenos Aires días y horas previas, sino también porque si no se hubiera interrumpido el calendario institucional, el funcionamiento democrático institucional uruguayo previo a la dictadura, ese año debieron realizarse o se hubieran realizado elecciones. Entonces, claro, fue un año cargado de incertidumbres, expectativas con respecto a si esa coincidencia, por lo menos en el tiempo, no podía darle paso a algo distinto. Y capaz que algo distinto pasó, aunque no en el sentido de una salida hacia la democracia, porque finalmente el 12 de junio las Fuerzas Armadas, en 1976, destituyeron a Bordaberry y asumió la presidencia otro civil, Alberto de Micheli, que presidía hasta ese momento el Consejo de Estado. ¿Qué explica la decisión tomada por los mandos de las Fuerzas Armadas de destituir a Bordaberry ese día? Bueno, creo que acá conviene hacer un poquito de historia larga desde el golpe hasta el 76 para entender el porqué de este punto de inflexión, el qué supuso y en qué medida esto cambia o modifica el rumbo de la dictadura. Recordemos que Uruguay tiene una particularidad en el contexto de los golpes de Estado del Cono Sur, que es que el presidente no es desplazado. Quien era presidente no es desplazado, por eso decimos que es un autogolpe, ¿no? Juan María Bordaberry había sido electo en las elecciones del 71 y durante todo el 72 y hasta el 27 de junio del 73 es el presidente del Uruguay que con una escalada golpista previa, digamos, porque estuvo febrero y algunas instancias previas, hace un acuerdo con los militares y, desde el análisis no nos queda ninguna duda, desde ese momento se transforma en presidente de facto. Y cuando decimos, como vos bien traías a la mesa, la dictadura civil-militar, es porque se va a conformar una coalición de militares,
Fuerzas Armadas en pleno, y un elenco civil que va a tener a su cargo la conducción del Estado. Y desde el inicio, ¿no? Desde el momento en que Bordaberry firma el decreto, dice, bueno, estamos viviendo una revolución. Acá vamos a hacer cambios institucionales profundos, vamos a hacer cambios en el Estado y en la sociedad profundos. Lo dice, no dice mucho todavía sobre los partidos políticos, pero anuncia un cambio profundo. Quienes apoyan el golpe de Estado, quienes conducen el Estado durante la dictadura, tienen posiciones distintas en la economía, en asuntos de política interna, de política exterior, en asuntos que tienen que ver hasta con la cultura y la moral. Están de acuerdo en que hay que eliminar la subversión, ¿no? Y por subversión es las izquierdas en su amplio espectro. Entonces tenemos que entre junio del 73 y el momento de la destitución y salida de Bordaberry, porque es una cosa mitad y mitad. Las Fuerzas Armadas le quitan la confianza, pero Bordaberry mismo dice, de todas maneras, a mí con estas reglas de juego tampoco me interesa seguir. Entonces, desde ese momento, fíjate que tenemos 2 años y medio. En esos 2 años y medio se han empezado a hacer cambios, ¿no? Decreto del 27 de junio de 1973 se suspende la actividad política, ¿no? Esto rige para todos los partidos. Noviembre del 73 se ilegalizan la enorme mayoría de los partidos de izquierda. En el 74, avanzado el 74, sigue suspendida la actividad política. Hay una carta que se publica en los periódicos que pueden salir, los periódicos oficialistas, que son El Día, El País, La Mañana, los matutinos, en donde varias personalidades dicen, bueno, sería el momento de que volvieran a funcionar los partidos, ya ha pasado un buen tiempo. Eso no ocurre. Bordaberry dice... Bordaberry no había sido muy claro en relación a los partidos, no es una figura que tuviera una gran trayectoria política previa al golpe de Estado, no se conocía tan claramente su pensamiento, ¿no? Él no tenía un partido político concreto, venía del ruralismo, había estado con los blancos, después con los colorados, pero ahí empieza a ser un poco más concreto, ¿no? Dice, bueno, no estamos en la hora de los partidos, estamos en la hora de la nación, estamos haciendo transformaciones profundas. Cuidado que los mandos militares también lo dicen. En más de una oportunidad, sobre todo, recordemos que estamos en un marco de control absoluto de la información que circula públicamente, ¿no? Donde lo que dicen son declaraciones en fechas, en hitos, ¿no? Las conmemoraciones del golpe, los feriados y los comunicados de las fuerzas conjuntas. Pero hay ya en el 74, ¿no? Planteos de, bueno, hay que ver. Sin embargo, Bordaberry había dicho que las elecciones iban a tener lugar. Que pasara lo que pasara, él no iba a prolongar su mandato más allá de noviembre del 76. O sea que el 76 tenía efectivamente ese peso, no era un año cualquiera. Tenía ese peso y había una expectativa. Y con la reducida esfera pública que funcionaba en el Uruguay de los 70, había sectores que estaban esperando alguna señal. Esto se procesó en el más absoluto, no digo secretismo, pero sin que hubiera ningún debate público, en el 75. En el 75 los militares tienen conversaciones con Bordaberry. La situación de la política no se puede desligar de lo que venía siendo el rumbo de la economía. El 74 había sido un año muy duro, con la crisis del petróleo, con una inflación disparada, una baja del salario real, cambios fuertes. Fíjense que la primera fecha, el punto de inflexión para la dictadura es mayo del 74. ¿No? En donde hay un recambio ministerial importante. En julio entra Beck Villegas como ministro de Economía, se crea el Consejo Económico y Social, un paso más. Se había creado el Consejo de Estado en diciembre del 73. El Consejo de Estado era el que, de alguna manera, sustituía al Parlamento. Venía, cuando se suspende el Parlamento, se anuncia su creación diciendo que va a sustituir a la Asamblea General, ¿no? Y que va a tener funciones de asesoramiento al legislativo. Y allí lo que ocurre es que los militares le dicen a Bordaberry que están dispuestos a que él prorrogue su mandato siempre y cuando se empiece a conversar de una reforma constitucional, que es algo que también estaba en el aire desde el momento del golpe. Bueno, nosotros vamos a hacer otra constitución. La constitución del 66 está caduca. Es la constitución que llevó a la crisis, que llevó a la politiquería, a la demagogia. Y acá hay un tema, que es cómo están viendo todos estos actores políticos el sistema de partidos y los partidos. Hay cierto consenso en que los partidos en tanto tales, y cuando dicen los partidos, están hablando de los partidos Nacional, Colorado, los llamados partidos tradicionales. A nadie le queda duda que la izquierda está, digo, del elenco gobernante, está bien ilegalizada y así debe seguir. Que los partidos se han corrompido, que en los partidos hay una parte explicativa de por qué tuvieron que dar el golpe de Estado, por qué tuvieron que cerrar el Parlamento.
todo lo que ocurrió lo vamos a saber públicamente, los uruguayos lo supieron públicamente, o por lo menos buena parte de lo que ocurrió, el 16 de junio de 1976. Cuando las Fuerzas Armadas, un poco para rendir cuentas de por qué había ocurrido una decisión tan drástica como la remoción del presidente que cogobernaba con ellas, publican unos documentos que son importantes porque son documentos pensados para circular internamente, no son documentos pensados para que se conocieran. Pero los publican igual. Los publican íntegros, los llamados memorándum, ¿no? Que había elaborado Bordaberry, son relativamente extensos, muy detallados. Uno había sido de diciembre del 75 y el otro había sido de comienzos de junio del 76. Días antes. Días antes, y es un poco lo que explica la decisión del 12. Allí, Bordaberry hace un planteo de cambio, de transformación institucional profunda, muy profunda. Entonces, lo primero que dice es, esto, el golpe y lo que venimos transitando del gobierno, como dicen ellos, cívico-militar, no puede ser en vano. O sea, si nosotros simplemente hacemos un arreglo cosmético y convocamos a los partidos tradicionales para una elección en noviembre, todo lo que hicimos habrá sido en vano. Si nosotros queremos una reforma profunda del Estado y de la sociedad, tenemos que ir por otro lado. Y allí dice algunas cosas que no era la primera vez que decía. Bordaberry viaja mucho en los primeros años de la dictadura, viaja mucho a Chile. Es en algún sentido casi hasta un teórico del neocorporativismo escuchado, atendido. ¿Qué es neocorporativismo? Estas soluciones que no creen en la democracia representativa, en la democracia liberal, que creen digamos, en algún sentido son a la usanza de lo que habían planteado los fascismos, ¿no? De los 20, de los 30, creen en la sociedad como una sociedad de cuerpos, que la representación tiene que ser por órdenes, ¿no? El trabajo, la cultura, el capital, no en la representación proporcional, no en el voto universal. Una concepción, una especie de concepción también un poco retrógrada, utópica, ¿no? Como las sociedades medievales, como las sociedades de cuerpo, que va atrás de muchas de las conquistas, ¿no? de la modernidad. Y allí Bordaberry dice, bueno, esto tiene que ser una transformación profunda. En primer lugar, no pueden volver a funcionar los partidos, ¿no? En segundo lugar, las Fuerzas Armadas han cumplido una función importante, pero tienen que volver a ser simplemente garantes de la seguridad, ¿no? Tienen que dejar a un ejecutivo fuerte. Él hace todo un fundamento, incluso basándose en un autor que él cita mucho, que es nada más y nada menos que Bauzá, ¿no? Historiador católico del siglo XIX. Él hace toda una fundamentación, dice, tiene que haber una autoridad fuerte, tiene que ser un ejecutivo, no cree tampoco en la separación de poderes. Dice, en realidad el poder legislativo y el poder judicial tienen que aparecer como órganos técnicos de asesoramiento del Ejecutivo, pero no pueden tener el mismo nivel de autonomía que el Ejecutivo. Y bueno, y en su desarrollo va más allá, porque habla de cambios profundos en la familia, le da un lugar muy importante al tema de qué hacer con el ocio, qué hacer con la juventud. Entran aspectos hasta de la educación física. Es decir, Bordaberry decía en varias oportunidades, estamos en una revolución, ¿no? Y la revolución que Bordaberry concebía era en estos términos. Entonces, en relación a la Constitución, lo que dijo es, bueno, yo tampoco creo que haya que armar una Constitución que luego tenga que ser sometida a un plebiscito, como creían los militares. Creo que hay que armar una Constitución corta, flexible, con algunas leyes fundamentales. Estaban mirando muy claramente el ejemplo de Brasil. La dictadura en Brasil había hecho eso. O sea que Chile era una referencia y Brasil era otra referencia. Y Brasil era la otra. Y Bordaberry era una persona que tenía un vínculo muy fuerte también con el Paraguay de Stroessner, con Bolivia de Banzer, también con las juntas militares argentinas. Todo el periodo previo de Argentina, la revolución, el Ongañato, digo revolución porque ellos decían revolución argentina. Años 60 en ese caso. 66 en adelante. Pone en práctica toda esta cuestión de corporativismo a nivel de los municipios. O sea, no son referencias que fueran solo ilusiones de volver a los pasados fascistas, ¿no? Estaban poniéndolas en práctica. Y ante todo esto, las Fuerzas Armadas dicen no. Nosotros entendemos que no fueron los partidos los responsables de la crisis, sino que dentro de los partidos tradicionales hubo desviaciones personales. Interesante distinción esa, ¿no?
sutil, pero que hace justamente a la cuestión, ¿no? Hubo politiquería, hubo demagogia, pero eso no quiere decir que con una correcta depuración no se pueda volver al funcionamiento partidario. Nosotros no queremos tener la responsabilidad histórica de suprimir los partidos tradicionales. Claro. Y no queremos tener la responsabilidad de no convocar a la ciudadanía en algún momento a un plebiscito que ratifique lo que hagamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Bordaberry no presenta oposición, dice que hasta entonces ha prestado sus servicios, de hecho se retira radicalmente, no va a ser una figura que tenga peso político. Yo creo que nunca en más, adelante. recuperada la democracia, fue candidato a nada. No lo fue. Y tampoco habló mucho, ¿no? Son contadas las excepciones en que él dio su testimonio y habló. Como bien decías cuando introducías, en realidad el 76 es un nudo, es un punto de inflexión. Acá estaba viendo un tema, que es lo que me interesa compartir, que es que el gobierno, que ya llevaba 2 años y medio, como estaba pasando con otros regímenes a nivel del Cono Sur, está buscando legitimarse, está buscando estabilizarse. En palabras de los propios gobernantes decían, tenemos que institucionalizar el proceso revolucionario, ¿no? El fin de aquella fase que Caetano y Rila decían el proceso comisarial, la fase comisarial. Bueno, que son los primeros años de la dictadura, esa fase comisarial. Sí, son los primeros años que en realidad nosotros criticamos porque decimos, bueno, comisarial es toda la dictadura y intentos fundacionales hay desde el inicio, pero está en ese punto de inflexión de decir, tenemos que buscar legitimidad, tenemos que generar consenso, tenemos que pensar cuál va a ser la nueva institucionalidad, tenemos que pensar cuál va a ser el lugar de los partidos, cuál va a ser el lugar a largo plazo de las Fuerzas Armadas. Y allí, bueno, las Fuerzas Armadas, que no son un bloque, ¿no? Que tenían divisiones a la interna desde el momento del golpe, incluso desde febrero del 73, que es el primer momento del golpe, tienen sus proyectos y hay otros actores, ¿no? Alejandro Beck Villegas era un actor importantísimo. Decías que se sumó político. en 1974 al gobierno. Se sumó como ministro de Economía, un ministro que además tenía vínculos muy, muy estrechos con el gobierno de Estados Unidos, con los organismos internacionales de crédito, y que compartía, a grosso modo, era un hombre de confianza de Bordaberry, y compartía en la mayor parte de este programa con un matiz. Decía, no, nosotros no es que haga falta que le demos base popular al nuevo gobierno, pero no podemos prohibir los partidos, porque nosotros necesitamos algún tipo de sostén político. ¿A qué temía Beck Villegas? Temía una tecnocracia, decía que esto quede como una cosa de un gobierno muy técnico, que genere un vacío que la oposición aproveche. Él temía a los frentes populares, no temía que se generara una oposición organizada. Entonces decía, no, restituir los partidos con cuidado, con depuración y con un calendario que va a ser similar al que propongan los militares. Los militares tenían un plan a 10 años en el 76, que finalmente, incluso a pesar de la derrota que experimentaron en el plebiscito del 80, es el que se cumplió. Más o menos cerró, digamos, ¿no? Cerró. Ellos plantearon, vamos a poner un candidato que sea candidato del 76 al 81 y que sea un candidato elegido por la nueva institucionalidad. La nueva institucionalidad, quien elige al presidente que sigue, es el Consejo de la Nación. ¿Qué era el Consejo de la Nación? El Consejo de la Nación es un órgano creado en uno de los actos institucionales que se votan en el 76, que firma el presidente interino, presidente de facto interino, que es Alberto de Micheli, que fue presidente 70 días. Asume, él dijo, yo no soy presidente, soy vicepresidente en ejercicio. De Micheli presidía el Consejo de Estado desde la muerte de Echegoyen en el 74 y era vicepresidente. Entonces él dijo, yo voy a estar un tiempo, un interregno. Firma 2 actos. El primer acto institucional es el que suspende las elecciones del 76 y el segundo es el que crea el Consejo de la Nación. El Consejo de la Nación pasa a tener amplísimas potestades porque está integrado por el Consejo de Estado y por la Junta de Oficiales Generales, una 20. Es una alianza civil-militar, digamos. Absoluta. Aunque allí tenían mayorías los militares. Empieza un proceso de militarización. Y, entre otras cosas, el Consejo de la Nación elige al presidente. Aparicio Méndez es electo, es el primer presidente electo por el Consejo de la Nación. Luego lo será Gregorio Álvarez. Méndez es quien sucede a De Micheli. Aparicio Méndez es quien sucede a De Micheli. Entonces, pensemos que este cronograma era hasta el 81
En el 81 se planteaba que se iba a elegir un candidato acordado por el gobierno que se iba a plebiscitar. Y recién en el 86 se esperaba que pudiera haber elecciones abiertas, sin los partidos de izquierda, con más de un candidato, en las que participaran más de un candidato de los partidos tradicionales. Yo siempre digo partidos tradicionales entre comillas porque creo que es una cosa autoadjudicada y que también hay que criticar. Claro, Partido Nacional y Partido Colorado. Ahora, me interesa agregar algo más a lo que pasa a partir del 76, ahora que sabemos de dónde viene y hacia dónde fue, de algún modo. Ese año nudo, ese momento de decisiones muy importantes. Y es el correlato en términos de derechos humanos y de represión. Capaz que cuando hiciste el comentario acerca del periodo previo comisarial, algo de eso se reflejaba, pero se puede decir que la dictadura uruguaya del 76 en adelante, capaz que hasta el 80, atravesó el momento o fue responsable del momento más duro en términos de represión sistemática. ¿Hay algún correlato entre esos cambios políticos y cómo se trató a la disidencia política al mismo tiempo? Bueno, yo diría que la dictadura uruguaya, e incluso me retrotraigo a partir del 72, la represión fue casi que un bloque, ¿no? El sistema de represión, el tipo de represión aplicada no varió, ¿no? Es una represión llevada adelante por las fuerzas conjuntas, es decir, policía y militares, con un concepto de guerra permanente. Son personas que creen estar librando una especie de tercera guerra mundial, muy vinculado a lo que es la doctrina de la seguridad nacional, y tienen que desarmar lo que entienden por enemigos. Entonces, digamos, el tipo de represión, yo no diría que tuvo un salto del 76 al 80, ¿no? Porque ya teníamos tortura masiva, secuestros, desapariciones, asesinatos. Es decir, yo no creo que podamos decir que hay un salto, sería incorrecto. Lo que hay en el periodo 76-80 es la transnacionalización de la represión, ¿no? Esta represión que no conoce fronteras, pega un salto sustancial, ¿no? No es que no hubiera represión transnacional antes, de hecho la hay y hay acuerdos y sobre todo hay a partir de 69 vínculo y sobre todo hay represión en Uruguay a exiliados brasileros y ya empieza a haber represión en Argentina a partir del 73 y del 74, pero en el contexto de lo que se llama Plan Cóndor, que empieza a funcionar inicios del 76, y que en realidad en las investigaciones más serias, como la de Francesca Lesa, plantean que decae a partir del 78, pero en realidad tiene sus estertores, llevan a que haya un número mayor un altísimo número de presos, de desaparecidos. Pero cuidado, pensemos que también la dictadura tuvo un plan muy sistemático de represión de organizaciones por etapas, ¿no? Primero con el MLN, después con el 26 de marzo, después siguió con el Partido Comunista, y a esto quiero ir, ¿no? Digamos, el partido que tuvo una enorme mayoría de militantes en la clandestinidad en Uruguay fue el Partido Comunista. Y la represión masiva al Partido Comunista, había habido oleadas represivas previas, 73, 74 sobre todo, pero la represión masiva se inicia con lo que conocemos como la Operación Morgan en octubre del 75, ¿no? Y allí estamos hablando de que llevaron la represión a una escala masiva en territorio nacional, ¿no? Sobre todo también la represión clandestina, ¿no? Entonces, yo no diría que por ese lado hay un cambio, sí que se aceita, se afianza la coordinación represiva transnacional, el desconocimiento de las fronteras, en donde las fuerzas de seguridad uruguaya operan en otros territorios con total impunidad. Sobre todo Argentina, pero también Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay. Estamos hablando con Magdalena Broquetas, historiadora de lo que pasó el 12 de junio de 1976. Yo decía en el comienzo, en la introducción, una fecha de la que hablamos poco, por más que se trata de un suceso muy importante en la vida política nacional. Y claro, como se habla poco de la fecha, yo empecé la entrevista haciendo una introducción en la que desafiaba a la audiencia a que respondiera, ¿no? En el momento, aunque no estemos en una comunicación directa, ¿qué había pasado ese día? Bueno, una de las personas que acertó y que nos manda su mensaje es Wanda, que dice, me parece que respondiendo al instante a través del WhatsApp, ese día dejó la presidencia Bordaberry. Efectivamente, de eso hablamos. Y aporto un mensaje más que viene a cuento de
el raconto de hechos previos al 76 que hiciste hace un ratito, Magdalena, cuando caracterizaste los primeros años de la dictadura con Bordaberry a la cabeza, y pone o agrega un dato más de esos años. Una de las personas que nos escribe, en este caso Rubén, dice: en 1975, por ejemplo, se desarrolló el denominado Año de la Orientalidad, levantando figuras históricas como la del expresidente, también dictador, coronel Lorenzo Latorre, para que la gente, dice Rubén, se acostumbrara a los militares. Claro, hubo también en términos culturales, usando el sistema educativo, las juventudes, apuestas de ese tipo en esos años previos a ese 76 tan decisivo, ¿no? Totalmente. Cuando decimos que es un proyecto de reconstitución que también abarca todo lo social, esta dimensión cultural no es accesoria, es fundamental en el proyecto. Y es toda la vez, ¿no? El disciplinamiento social, la revisión en lo moral, el cambio en la institucionalidad, la represión a la oposición. Es por eso cuando se caracterizan a estos regímenes como estados burocráticos autoritarios que buscan realmente cambios profundos desde las bases, es porque estamos mirando todo esto a la vez. En este momento, bueno, tenemos un ratito para conversar de lo que pasó en el 76 y concretamente con lo de Bordaberry, pero es importante no perder la mirada larga, ¿no? Y ver que el proyecto de Bordaberry responde a una mirada que responde a su vez a una concepción del Estado, de la sociedad, de la cultura, en donde, bueno, él fue bastante transparente. Son las 9:53, 12 de junio de 1976, fecha que motivó esta entrevista, que seguirá después de la pausa, con por lo menos una cosa pendiente con respecto a lo hablado con Magdalena, y también con algo que Magdalena publicó recientemente en La Diaria, vinculado a cómo en el presente estamos discutiendo la consecuencia de que el país haya vivido un periodo de terrorismo de Estado tan extenso. Ya venimos con eso. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Junio en el Teatro Solís, recital de violín y piano, junto a la violinista japonesa Akiko Suwanai y Ryo Yanagitani en piano. Manuel de Falla, 150 años, el regreso a Uruguay del pianista español Javier Perianes. Piano, Andrea Aroa y Luciano Superviel, danza y música en tiempo real. Gala Gloria del Rosario, memoria, tributo y un acto de amor al flamenco. Otoño en la Zabala, historias con las que construimos pasado y presente. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Enviar y recibir dinero alrededor del mundo es un sí. Gales te da la posibilidad de hacerlo en sus locales a través de Western Union. Rapidez, cercanía y la tranquilidad de enviar y recibir por Western Union. Otro beneficio Gales para vos. Conoce más en gales.com.uy o llamando al 0800 2026. Gales 50 años. El cambio te favorece. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Este fin de semana se mueve la pelota en La Diaria Radio. Sábado desde las 18. Brasil-Marruecos. Domingo desde las 19. Costa de Marfil-Ecuador. Y el lunes desde las 17. Uruguay-Arabia Saudita. Toda la previa, el relato, el comentario y el análisis en vivo desde Enriqueta con el equipo de deportes de La Diaria y Por Decir Algo. Además, durante la semana, contactos con Fermín Méndez, enviado de La Diaria al Mundial a lo largo de la programación. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE.
Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Che, ¿dónde viajarían si ganaran la promo de Estaciones ANCAP? Yo haría la ruta desde Alaska hasta el Ártico, ponele. Yo siempre quise ir a surfar las olas más grandes del mundo a Portugal. ¿Y vos? Yo me voy a Floripa, re tranqui. Floripa. Pero todo un mes y con todos ustedes. ¿Cómo la ven? Carga y viaja con Estaciones ANCAP. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP.sobre o ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viaja en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. ...9:57, tramo final de entrevista con la historiadora Magdalena Broquetas, que hizo un repaso de los hechos vinculados a este 12 de junio, o al 12 de junio, hace 50 años, 1976, cuando fue destituido Juan María Bordaberry, en plena dictadura civil-militar. Te pido en este momento, casi un apéndice de lo que desarrollaste en el bloque inicial, una caracterización de Alberto De Micheli, quien durante un par de meses, muy poco tiempo, ocupa la presidencia en dictadura, es técnicamente dictador, y de su sucesor, que ya permaneció más tiempo en el cargo, Aparicio Méndez, que son, bueno, las dos soluciones civiles que encuentran los militares, antes del único dictador militar que hubo en ese periodo, que fue Gregorio Álvarez, que recién asumió en 1981, y es una figura mucho más conocida, ¿no? Con otras características, más cercana en el tiempo, pero con otro perfil público, hasta su muerte, diría, ¿no? Entonces, ¿qué datos básicos podés compartir con la audiencia acerca de Micheli y de Méndez? Bueno, De Micheli del Partido Colorado, Aparicio Méndez del Partido Nacional, ¿no? Ahí quedó hecho un buen reparto. De Micheli estuvo este breve interregno. Era un político ya entrado en años, ¿no? Que era colorado y en su juventud había sido aviador. Luego había estudiado Derecho y es un político que había tenido su momento de actuación política durante la dictadura de Terra. Él está en el elenco que apoya la dictadura, que forma la Junta de Gobierno, es ministro del Interior. Y luego había bajado su perfil, había tenido un partido dentro del Partido Colorado, pero como con lema independiente, que había tenido pocos votos. Fue de los primeros que conversó con el ruralismo para intentar que el ruralismo entrara a la arena política. Finalmente le ganó de mano Herrera, ¿no? Y era un abogado. Era un abogado que era un profesor, cuyos textos, si mal no recuerdo, profesor de Derecho Civil, cuyos textos eran importantes, leídos, pero una figura que en este contexto de los proyectos constitucionales del 76 también tenía un proyecto de democracia corporativa, ¿no? Él presentó un proyecto que se llamaba de democracia funcional, en donde también preveía no tocar la Cámara Alta, que fuera un Senado con votación por representación proporcional, pero que la Cámara Baja estuviera compuesta por órdenes y planteaba armar 3 registros, ¿no? El de la cultura, el del capital, el del trabajo. Es decir, una figura que pone en los 70 de vuelta el pensamiento corporativista, un pensamiento que había tenido cierto despegue en los 30. De raíz fascista, digamos. De raíz fascista. ¿Y Aparicio Méndez? Aparicio Méndez también era abogado. Él había estado siempre en los sectores más conservadores del Partido Nacional, aunque en el 71 había tenido un acercamiento a Por la Patria. De hecho, él es el abogado que plantea el fraude en las elecciones del 71. El que hace la denuncia en nombre del Partido Nacional, o por lo menos del wilsonismo. Exactamente. ¿No? Y también, también profesor de la Facultad de Derecho, también autor de algunos textos, y un personaje que no había tenido gran trayectoria política, excepto en el primer gobierno herrero ruralista, había sido ministro de Salud Pública
entre el 61 y el 63. Entonces, este es Aparicio Méndez y este es Alberto de Micheli, ¿no? Dos figuras que, como bien decís, pasan a la historia como parte del elenco civil que condujo el Estado en dictadura en Uruguay. Sobre el cierre, Magdalena, aquellos años, aquellos hechos, las responsabilidades vinculadas a estas personalidades y a otras, civiles y militares, generaron una serie de consecuencias, partiendo de lo que primero mencionamos siempre cuando miramos hacia ese pasado, que son las violaciones a los derechos humanos, que generan repercusión hasta hoy, como si fueran heridas que permanecen abiertas, ¿no? Son temas que están continuamente presentes en el debate político nacional. Y vos en mayo, un mes muy especial, ¿no? Porque la fecha del 20 de mayo hace que se lo considere ya desde hace mucho tiempo mes de la memoria. Escribiste o participaste, publicaste en La Diaria una postura titulada La historia, la memoria y la mentira, que en su primer párrafo dice: en los últimos días hemos escuchado por boca de figuras políticas de primer orden afirmaciones que son falsas, que no hay más de 30 desaparecidos en Uruguay y otro tanto de muertos. Ahí estás citando algo dicho por una persona, que lo que hubo aquí fueron, otra vez citás, desviaciones y no voluntad de exterminio, que los familiares de desaparecidos actúan movidos por el odio y que muchos de los militares presos en la cárcel de Domingo Arenas son víctimas inocentes de una justicia ideologizada. Otra vez citás. No se trata de opiniones, decís, polémicas, ni de lecturas discutibles de un pasado complejo. Se trata de mentiras, y mentiras que tienen consecuencias. ¿Qué te movió a escribir esto? ¿Cómo podemos resumir la intención que hubo en esta columna que publicaste a fines de mayo, hace menos de un mes? Bueno, yo creo que más allá de las opiniones, las sensibilidades que cada uno de nosotros podamos tener, además nosotros nos dedicamos a estos temas, ¿no? Nos dedicamos a investigar, nos dedicamos a enseñar sobre la dictadura, sobre la transición democrática, sobre qué ha ocurrido desde el 85 hasta aquí con el legado de la dictadura y sobre todo con qué ha pasado, cómo se han tramitado las denuncias en relación a las violaciones de los derechos humanos, que es el gran tema en la herencia de la dictadura, uno de los grandes temas, ¿no? Y bueno, nosotros estamos acostumbrados a ocultar, digamos, la escena social y ver qué voces aparecen, qué se recuerda, cómo se recuerda, cuándo algunos discursos tienen más llegada, cuántos menos, y eso tiene una explicación, no es casual. Ahora, puntual, y podríamos hacer una mirada de larga duración de estos 40 años, ¿no? Ahora, puntualmente, en esos días, la columna creo que fue publicada el 2 de junio, la semana previa, había habido una especie de embestida de dichos que relativizaban, banalizaban y en algún sentido negaban cuestiones que tienen que ver con la represión en dictadura. ¿A qué dichos te referís? Bueno, hubo... ¿O de quiénes, quiero decir? Hubo si no me equivoco, la segunda sesión de un ciclo que organiza Subía, incluso creo que ese ciclo se organiza en el Palacio Legislativo, en salones del Palacio Legislativo. El primero fue en diciembre, tengo el recuerdo de que participó la Calle Herrera, que dijo cosas de este estilo también, y el segundo había sido esos días previos, allí había participado Graciela Bianchi, creo que también Sanguinetti. Luego tuvimos en televisión, en uno de esos programas que tiene amplísima llegada, dichos de Sergio Botana. Vi en redes a una entrevista que hizo Bauti Gil. Es decir, fue como una especie de embestida que realmente parecía un poco mucho, ¿no? Parecía un poco mucho, porque allí se estaban no solo diciendo cuestiones que no eran ciertas, sino generando un clima que no contribuye en lo más mínimo a lo que puede ser un debate sobre el pasado reciente, una apertura de la memoria necesario en este momento, cuando todavía estos temas no están cerrados. A ver, hace 2 días tuvimos una nueva sentencia por condena por desaparición forzada, en el caso de Luis Eduardo González. O sea, es permanente, ¿no? Entonces es un tema que ni que hablar que no está cerrado, ¿no? Que nosotros estamos discutiendo como sociedad, que tenemos que integrar, que tenemos que ampliar la discusión, que tenemos que tener una memoria que contemple distintas sensibilidades, que tenemos que rediscutir los 60, que tenemos que rediscutir la violencia de los 60, que tenemos que repensar la dictadura, por supuesto, pero con un piso mínimo de verdad, ¿no? Entonces, esto fue un poco un aporte para tratar de ordenar los tantos, ¿no? Aquí se estaban poniendo en cuestión la desaparición de niños, por ejemplo,
¿no? Y estas cuestiones yo las he escuchado de muchos actores políticos, ¿no? Incluso no solo del Partido Colorado y del Partido Nacional. Decir que no desaparecieron niños en Uruguay, eso es mucho. O decir que los desaparecidos en Uruguay son apenas 30, cuando en realidad quienes operaban en los territorios vecinos eran uruguayos. No es gente que por casualidad fue casada o secuestrada. En Argentina operaba Víctor Castiglioni, Campos Hermida, Manuel Cordero, Gabazo. La coordinación represiva suponía que había carta libre para que las fuerzas de seguridad uruguaya actuaran en otros territorios. Estamos hablando de que apenas hemos conocido la punta del iceberg de los vuelos clandestinos, ¿no? Que no fue uno ni dos, fueron muchos. Que algunos fueron vuelos de la Fuerza Aérea, que traían gente secuestrada en otros territorios, y otros fueron vuelos comerciales. De eso se ha investigado, se ha probado. Yo hablaba de la investigación histórica, de la investigación periodística, de la investigación judicial. Y por último, también sentí una cierta indignación, si se quiere, en términos ciudadanos, en relación a la justicia, ¿no? Y a los ataques a la justicia y a la fiscalía. Durante muchos años, 2 décadas, ¿no? 85, 2005, en este país realmente no se pudo hacer justicia en relación a los crímenes de la dictadura. A partir de 2005, con muchas dificultades y sin hacer ninguna oda de lo que fue las soluciones que se encontraron, primero sacando casos de la ley de caducidad, después tratando de... Bueno, no voy a perder tiempo en eso. Empezó a resquebrajarse esa impunidad. Y esos juicios se hicieron con todas las garantías, ¿no? Con posibilidad de apelación, con posibilidad de revisión, fueron ratificados. Bien. Entonces, decir que la justicia está ideologizada, decir que los historiadores tenemos sesgos, los historiadores profesionales, ¿no? Decir que los familiares que están denunciando estos crímenes con muchas dificultades y muchas veces a pesar del Estado desde hace 50 años que los mueve el odio, bueno, me parece que realmente es demasiado. Gracias, Magdalena, por la visita a la mañana de la diaria. Por favor, gracias a vos. Así cerramos la primera entrevista del día. Hacemos una pausa y con Matías Capek repasamos noticias y después vendrá Cecilia Álvarez con adelantos de diaria de fin de semana y también Martín Duarte, porque hoy es viernes de Una que sepamos todos. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Suscríbete ahora llamando al 0800-3555. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio a la FM en el 97.9. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende.
En la edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina tras el Brexit. ¿Se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Presenta Banco República, 130 años de nuestro Banco País. Segundo 50% del programa, 10-12 minutos, noticias, el 55,4%, este es otro porcentaje, 55,4% de los apartamentos construidos en Montevideo en 2025 tienen menos de 40 metros cuadrados. Así es, Martín, el dato surge de un análisis realizado por la plataforma Mirando AI, una empresa uruguaya que desarrolla herramientas basadas en inteligencia artificial para el mercado inmobiliario con datos abiertos de la Dirección Nacional de Catastro, fundada por los ingenieros Ignacio Daedo y Javier Rey. De este informe, que justamente disparó una nota que está disponible en la diaria, en papel y en la web, se desprende que la mediana, esto es el punto medio de la distribución de los apartamentos nuevos en Montevideo, pasó de 60 metros cuadrados en el periodo 2006-2010, qué tiempos aquellos, a 40 metros cuadrados en el periodo 2020-2024 y que ese fenómeno no ocurre, no se da de esa manera en el interior del país. Como decías, el 55,4% de los apartamentos nuevos construidos en la capital con destino a vivienda en 2025 tienen menos de 40 metros cuadrados. Y desde 2023 se registran porcentajes similares. En cambio, el porcentaje fue de 35% en 2025 en el interior del país y de 19% en Maldonado, donde las unidades son más grandes que en el resto de los departamentos. La condición de Maldonado como este departamento con fuerte actividad turística, en particular la incidencia de Punta del Este, yo supongo que explica ese número. Por otra parte, y para cerrar, les contamos que la cantidad de apartamentos construidos por año ha venido creciendo sistemáticamente en Montevideo. Pasó de 3.798 en 2015 a 5.663 7 años después, en 2022, y 8.669 3 años después, en 2025. O sea, se construyen cada vez más unidades y son cada vez más chicas, podríamos decir, por lo menos si nos quedamos con estos números vinculados, ahora sí, estrictamente, al departamento de Montevideo. Son las 10 horas con 14 minutos. De 9 a 11, la mañana de la diaria. 6 grados con 8 décimas tenemos en Montevideo en este momento, según mide Inumet, en la zona del Prado. ¿Qué dice el pronóstico para el resto del día? Bueno, les adelanto para que vayan planificando el día. La tarde-noche estará nuboso con periodos de algo nuboso. La mínima será de 4 grados y la máxima de 16 grados. Algunos mensajes que llegaron, muchos la verdad, durante la entrevista con Magdalena Broquetas. Uno que no pudimos leer en el momento de la entrevista, de hecho llegó recién, dice: estaría bueno entender que tanto de esas ideas que hubo para dirigir al país en aquellos años venía de lineamientos desde Estados Unidos en su lucha contra el comunismo a nivel global. Es un campo interesantísimo ese. Asumo que la entrevista capaz que no tuvimos el tiempo en todo caso para abordarlo en la entrevista, eso más específico. Entendimos sí que hay raíces claramente fascistas en, por ejemplo, el proyecto que tenía Bordaberry, incluso en las ideas de quienes le sucedieron, pero también distintas miradas y que había un componente, hubo naturalmente en toda la región, un componente muy fuerte de influencia estadounidense y que no tengo claro hasta qué punto llegó en la relación con esas otras ideas que caracterizan a Bordaberry, a De Micheli, a Méndez y seguramente también a sectores del ejército. En general, la mayoría de los mensajes que llegan o que llegaron elogian el planteo y la lectura histórica y la fundamentación de la historiadora, en este caso Magdalena Broquetas, que nos acompañó. Ahora hacemos una pausa y venimos al presente y al futuro inmediato, bien cercano, o sea, a proyectar contenidos de la diaria de fin de semana con Cecilia Álvarez, la directora de la diaria, que ya está por acá. Presentó Banco República, 130 años de nuestro Banco País.
Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio, 97.9. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. Vivimos rodeados de números. Números de seguidores, números de reproducciones, números de likes. Pero cuando hablamos de salud, es importante no ser solo un número. Necesitas que te miren a los ojos, que te escuchen, que sepan quién sos. Tener una atención de calidad también es sentir que te conocen, que realmente les importa saber cómo estás. Eso para mí es calidad, es confianza y es lo que encontré en el Círculo. Si tu cédula termina en 6, afíliate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. La señal indicará las 19 horas, 28 minutos, 0 segundos. 1928. Linda ciudad, Ámsterdam, ¿no? La señal indicará que esto es una señal. La historia te está llamando, el futuro también. Mirá los mejores partidos por Canal 5 en Antel TV desde cualquier rincón del país, en todas las pantallas y sin gastar tus datos. Antel, el futuro lo creamos juntos. 10:19 de la mañana de La Diaria. El fin de semana en materia meteorológica en Montevideo y el área metropolitana seguirá teniendo, para variar, neblinas y bancos de niebla, cielo nuboso a cubierto. Para el sábado no se descartan precipitaciones, aunque si se presentan serán escasas. Viene mejor aspectado, por lo menos en el pronóstico del domingo. Lo que sí o sí tendrá, haya niebla, no haya niebla, llueva o no llueva. Cuando llueve, bajo la puerta viene envuelta en nylon, así las páginas no se mojan. Es diaria de fin de semana y para compartir los adelantos de los temas que van asomando, ya está la directora de La Diaria, Cecilia Álvarez. ¿Cómo te va, Ceci? Bien, muy bien. Esperando ese fin de semana que pinta para estar adentro de casa, empezando a ponerse a tiro con el Mundial. La lectura aparte viene bien, la lectura, claro, tendrá la competencia mundialista, pero La Diaria Radio también estará con el Mundial, así que tendremos todas las ofertas. Y bueno, y en La Diaria fin de semana también van a haber cosas en tono mundialista. Sí, claro, está Mincho para empezar en el lugar de los hechos, seguramente generando también contenidos en formato escrito y todo el equipo de deportes que sigue haciendo el trabajo habitual, ¿no? Fermín Méndez desde allá, que va a escribir, obviamente, que está siguiendo desde Playa del Carmen, la sede de la selección. Y también hay en otro tono contenidos mundialistas, porque en Extra, por ejemplo, vamos con una entrevista con Emiliano Branciari, que fue uno de los que hizo la canción ahora reversionada para la selección. Y en ciencia, por ejemplo, Leo Lagos entró a indagar en papers
que tienen que ver con el fútbol y que tienen que ver con competiciones internacionales. Y bueno, saca algunas conclusiones respecto al vínculo entre cuánto corren los jugadores y la posibilidad de éxito. Mirá. Así que también ahí va a haber fútbol en la edición de fin de semana. Con el sello de Leo Lagos. Sí. Más en términos en temas nacionales, tenemos una entrevista muy interesante de Eduardo Delgado al embajador de China en Uruguay, que se despidió esta semana después de casi 3 años de gestión acá. Era su segunda estadía diplomática en Uruguay. Él había estado en los 2000 como representante diplomático, no embajador. Ahora volvía como embajador. Y bueno, Eduardo Delgado lo entrevistó. Y también vamos a empezar a bucear en cómo está el panorama en relación en la bancada oficialista y también a nivel del Poder Ejecutivo de cara a la rendición de cuentas. Ya quedan 15 días, digamos, más o menos, más o menos, para la presentación del proyecto de ley de rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo. Y empiezan a jugar también ahí, bueno, las expectativas que tienen la propia bancada. Esta semana hubo reuniones, por ejemplo, la bancada del senadores con el presidente Yamandu Orsi, en el que el tema de rendición de cuentas también estuvo. Entonces nos vamos a meter en ese tema también. Hay otros partidos que se juegan a nivel político, a nivel del Partido Nacional, por ejemplo, y que mantienen como un asunto importante lo que decidió la Junta Departamental de Montevideo ya hace más o menos 10 días con respecto a habilitar endeudamiento extra presupuestal en 4 áreas, particularmente por el voto favorable de 2 ediles del Partido Nacional a 3 de esas 4 áreas en las que a priori no tenía el oficialismo los votos asegurados. Y yo sé que en la diaria de fin de semana va a haber mucho de esa discusión blanca. Sí, el hecho que fue, bueno, la votación fue la semana pasada, hablamos el viernes pasado de eso, generó heridas en los 2 partidos, digamos, de la oposición, pero que se están gestionando de manera diferente. En el Partido Colorado hubo discrepancias internas también respecto al voto del único edil colorado, Paganini, que acompañó los planes de inversión en veredas, calles y limpieza que propuso la Intendencia. También acompañó el del saneamiento, pero ese salió por unanimidad. Pero el Partido Colorado lo dejó, digamos, la discusión la dejó centrada, ubicada en términos departamentales con, bueno, ayer hubo un comunicado del Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado respaldando al edil, lo recibió el CED de Montevideo, recibió al edil, el edil explicó, bueno, las cosas en las que se había intentado incidir, disminuir los montos del endeudamiento, que eso efectivamente terminó siendo así, y también incluir algunas obras en concreto, en particular Paganini saca a relucir, digamos, que él peleó para que la obra de reparaciones del colector de Punta Carretas se incluyera entre los planes de obras ahora votados y que eso se logró. Y el Comité Ejecutivo respaldó la actuación del edil en el sentido de que todas las obras que se apoyaban con estos planes de inversión estaban en la línea de lo que el Partido Colorado había presentado en las elecciones. Hubo una respuesta del sector Vamos Uruguay en Montevideo, pero siempre me mantengo en el ámbito de Montevideo, los órganos partidarios del departamento. Vamos Uruguay y Montevideo sacó un comunicado, en particular el diputado Adrián Jury fue quien más lo expresó, la molestia por el voto del edil, y dijo que esto le hace un gran daño a la coalición republicana porque se va en contra de lo que fueron lo que plantearon los candidatos a intendente de la coalición republicana en Montevideo. Pero el caso del Partido Nacional es diferente porque escaló de una manera capaz que un poco extraña para temas y discusiones que son específicamente departamentales y de gestión aparte muy concreta de la Intendencia, escaló hasta el directorio del Partido Nacional, que el martes, un poco sorpresivamente, porque era una sesión del directorio que había sido convocada para definir la postura de la bancada del Partido Nacional en relación a las investigadoras sobre ACE, que bueno, que fue tema también de discusión esta semana. Se introduce, en particular fue Luis Alberto Heber, que integra la Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional, donde se había hablado de este tema del voto de los 2 ediles blancos acompañando a la Intendencia, y él introduce en la sesión del directorio el planteo de que se pase el caso del expediente a la Comisión de Ética.
En su momento lo que a mí me comentan algunos integrantes del directorio fue que se vio que el pasaje a la comisión de ética podía dar un poco más de margen de tiempo para estudiar el expediente y eventualmente bajar un poco la intensidad de algunas molestias a nivel interno de lo que habían sucedido, pero derivándolo a una comisión se esperaba como que pudiera, bueno, ganarse tiempo, básicamente. Y la resolución salió por 13 votos a favor y 2 votos en contra, de pasarlo a la Comisión de Ética. Pero en realidad la lectura que se hizo de la situación y que se podía hacer, se podía advertir ya el viernes pasado cuando hablamos de esto, uno podía pensar que el Partido Nacional a nivel nacional no se iba a meter con esta disyuntiva tan departamental. La lectura es que de alguna manera el pasaje a la Comisión de Ética es una sanción anticipada, ¿no? De alguna manera, porque ya se los pone en el foco a estos 2 ediles de la lista 22, que de alguna manera lo que hizo, y no es la primera vez, porque ya se puede retrotraer a las elecciones departamentales de mayo del 2025, la lista 22 de alguna manera desafió al liderazgo capitalino del Partido Nacional, que está encabezado por Martín Lema, que fue el candidato del Partido Nacional por la coalición republicana y que después asumió como presidente de la Comisión Departamental de Montevideo. En ese momento la lista 22 fue la única que no participó de la lista 1, que fue la lista del Partido Nacional, donde todos los sectores del Partido Nacional se agruparon para presentar una lista de ediles dentro de la coalición republicana. La lista 22, desconforme con el lugar en el que iba a ocupar en esa lista, dijo, bueno, presentamos una lista por fuera y así gana en su momento 3 ediles en Montevideo. Fue una gran votación, una especie de batacazo porque... Inesperada, claro, seguro. Se tendría a pensar, no sé si que la totalidad de las bancas iban a ser de la lista 1, más vinculada a la figura de Lema y en alianza con los grandes sectores, pero si no la totalidad, la enorme mayoría. Y sacar 3 en las algo más de 10 que tiene el Partido Nacional fue un gran resultado, que termina explicando este escenario que aprovechó el oficialismo de Montevideo para tener los votos, ¿no? Sí, porque siempre se presentaron como una oposición a nivel departamental con un tono más dialoguista y de apoyar las cosas en las que estuvieran de acuerdo, ¿no? Y con la declaración explícita de conformar bancada parte. Que eso es toda una definición de la que ya el año pasado veníamos hablando antes de que esto se evidenciara a través de esta discusión, que era la más importante, se veía venir, ¿no? Y recordemos que también el otro hecho o hito importante en relación a esto es que, bueno, la lista 22 sacó 3 ediles, pero hace 2 meses en abril hubo una de esas ediles de la lista 22 que se declaró independiente y de alguna manera empezó a coordinar con los ediles de la lista 1. También en, discrepancias en relación a este tema, ¿no? A la posibilidad de que estos ediles acompañaran algunos de los planes de la Intendencia de Montevideo. Ahora, la situación generó, los propios dirigentes del Partido Nacional, que el martes en el directorio resuelven el pasaje a la Comisión de Ética, hay varios que están viendo que puede haber sido una mala jugada en relación a cuánta importancia o relevancia darle al tema. Porque, advierten que escaló. El líder de la lista 22, que es Santiago Caramés, que ocupó cargos en el gobierno pasado, él salió a plantear que quiere que se reciba a su sector inmediatamente, que no se puede juzgar con doble vara, una herramienta que se utiliza mucho en departamentos del interior del país, y que no se puede juzgar, que en algunos departamentos sí está bien y que en otros no. Y una de las cosas también en las que se para el sector es que no hubo un mandato en relación a este tema, un mandato del Partido Nacional para votar en contra de los planes de inversión, sino que lo que hubo fue, que eso fue lo que un poco comentamos el viernes pasado, idas y venidas entre la Comisión Departamental del Partido Nacional, que le planteó al directorio del Partido Nacional, la mayoría tiene esta posición, el directorio el mismo día de la votación y por WhatsApp les envió una declaración a los ediles diciendo, el directorio respalda a la Comisión Departamental, pero no hubo una declaración formal de que esto es asunto político y que todos tenemos que de alguna manera votar acordes y quien no lo haga estaría desobedeciendo, ¿no? Y eso es lo que se dice, entonces, ¿por qué se pasa a la Comisión de Ética? ¿No? ¿Cuál fue la contravención al reglamento
que puede haber habido. Y otra de las cosas con las que se defienden desde la lista 22 y de alguna manera se advierte que puede haber un contraataque es que Santiago Caramés, en una entrevista con El País, él sugiere que cuando la lista 22 intentaba negociar cambios a los planes de inversión y eventualmente manejaba la posibilidad de apoyar, hubo dirigentes del Partido Nacional que habrían sugerido que no participarían, que si ellos votaban no iban a participar en un futuro gobierno del Partido Nacional. Una especie de amenaza a cuenta de una eventual victoria electoral en lo nacional en el año 2029 del partido de la oposición, digamos. Exacto. Él dice que bueno, que no lo entiende como una amenaza, sino como comentarios desubicados, pero también de alguna manera uno puede entender que si el caso efectivamente llega a la Comisión de Ética y son citados los ediles, pueden aflorar otras cosas, otras cuestiones que eventualmente sí tengan más que ver con códigos de ética propios del partido. Entonces, por un lado está esta intención quizás a nivel del directorio del Partido Nacional de que el tema no siga escalando, porque también se involucraron, por ejemplo, dirigentes nacionales como el intendente Nicolás Olivera, que puntualmente dijo: esto no puede ser visto como una traición a la patria, sino que simplemente son expresiones diferentes, ediles que piensan diferente en relación a posturas mayoritarias. Claro. Olivera, que tiene en general un perfil de cierto desmarque con respecto también a esa mayoría que en otros aspectos, hasta en el tono de hacer oposición ante el gobierno nacional, se expresa en este momento desde el Partido Nacional. A modo de cierre, quiero hacerte dos comentarios, Ceci. Uno es un mensaje que llega desde el balneario Buenos Aires, o sea, desde el departamento de Maldonado, que acota a lo dicho recién. Esto también lo mencionó en su momento Caramés, que entiende quien nos escribe, Marcelo, que quienes en el Partido Nacional cuestionan la postura de los ediles de la lista 22 deberían recorrer el interior para asesorarse acerca de cuántos acuerdos similares se dan en juntas departamentales de distintos, precisamente, departamentos, sin que se genere esto de la consideración en el directorio del partido y la derivación a una comisión de ética. Eso por un lado. Y lo otro que digo es, porque bueno, ya la votación yo siento que fue un tropiezo para la estrategia del Partido Nacional de potenciar la figura del senador Martín Lema como eventual nuevo candidato a la intendencia, aprovechando lo que por lo menos hasta ahora es una visión que no es la mejor de buena parte de la ciudadanía, incluso votante del Frente Amplio de las últimas gestiones, lo que va de la actual y la anterior, del Frente Amplio en Montevideo. Y bueno, a ese tropiezo, al no conseguir una coalición y un partido nacional unificados en el rechazo a los tres proyectos que la Intendencia sacó adelante en la Junta, me parece que hay que sumarle un par de cosas más. Por un lado, la consolidación de esta ala alternativa en la forma de hacer oposición en Montevideo, que es la lista 22, y por otro, más recientemente, a partir de la separación entre Lema y el sector que él va a conformar dentro de poco tiempo, cercano al herrerismo, y de Aire Fresco, su ex sector, que ahora tiene una lista con identidad nueva, porque el 404 se lo llevó Lema, por ahora el 2020 pasa a ser Aire Fresco en Montevideo. En las últimas horas, el diputado Pedro Gisdonian, que es de Aire Fresco, por Montevideo, declaró públicamente que él quiere ser candidato a la Intendencia. Entonces, también ahí un terreno que parecía ser casi la exclusividad de un dirigente, que sigue siendo el de más peso, ahora me parece que está más cuestionado. Sí, hay movimientos, ¿no? Y de alguna manera es eso. Y también lo que se plantean de estos lados, el Partido Nacional siempre tuvo varias alas, ¿no? Distintas vertientes. Y pues también una de las cosas que todos los periodistas fuimos a preguntarles a los integrantes de la lista 22, bueno, eventualmente, antes de verse expuestos a una sanción, capaz que se van. Y eso aparece lejano, digamos, no es una intención, porque bueno, lo que se plantea es, hay espacio dentro del Partido Nacional para representar otras miradas, otras visiones. Pero de alguna manera, bueno, la estrategia, digamos, mayoritaria hasta ahora buscaba copar, ¿no? En esto de unificar todos los sectores debajo de un solo liderazgo, buscaba copar todas las presentaciones del Partido Nacional, las expresiones del Partido Nacional. Eso va a seguir, digamos, va a seguir siendo un tema de discusión. Y un dato más que se mencionó esta semana es
cuando se habla de bueno, ¿qué quieren los votantes de la oposición? ¿No? No los dirigentes, sino los votantes de la oposición, ¿a qué premian? Y bueno, Santiago Caramés también citaba un estudio de la consultora Opción, que en febrero de este año consultaba a los votantes de la coalición republicana si apoyarían o no que se voten este tipo de obras en acuerdo con el Ejecutivo, con el oficialismo, y bueno, 61% de los votantes decían que se debían votar iniciativas de este tipo. Interesante, es un dato fuerte ese. Sí, porque claro, de alguna manera lo que refiere es que capaz que la gente, en cuestiones tan concretas, ¿no? Que no son quizás que tengan que ver con principios, ideales o visiones ideológicas fuertes, sino calles, veredas, limpieza, la gente de alguna manera pide que se avance. Gracias, Cecilia, por el resumen y por estos adelantos de Diaria de fin de semana. De todo esto, en horas habrá publicaciones en la web y en papel. Hasta la próxima. Buen fin de. Martín. Hacemos una pausa y preparamos la mesa y el programa para recibir a Martín Duarte, porque hoy es viernes de Una que sepamos todos, y Brindis por Pierrot, un clásico de la música popular uruguaya y también del cancionero murguero, va a ser la canción elegida, y de cómo se llegó a ella, de cómo se ejecutó, del videoclip tan representativo de la figura del Canario Luna, con distintos registros en video y en sonido, ya estará hablando Martín Duarte. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. ¿Vas a pintar? Confianza Color. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, Confianza Color. Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas. Podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Bueno, vamos con todo, ¿eh? 2 cimientos van acá y 2 acá. Ponete por los cimientos, muy firme quedarán. La obra que vos ves, seguro queda acá. No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente y en este mes Uruguay reafirma el compromiso con su cuidado y el desarrollo sostenible. Hoy seguimos avanzando con más acciones, más políticas públicas y más compromiso con el futuro. Impulsamos políticas ambientales en áreas fundamentales como el agua, la biodiversidad y la gestión de residuos. Actualizamos normas para proteger lo que importa: la calidad de nuestras aguas superficiales y subterráneas, nuestras ciudades frente a eventos climáticos extremos y los humedales, fundamentales para la conservación de la biodiversidad.
También avanzamos hacia un nuevo modelo de gestión de residuos basado en la clasificación en origen, el reciclaje y la valorización. Regulamos los residuos de baterías, acompañando el crecimiento de la movilidad eléctrica. Establecimos una gestión integral para los residuos de la construcción y aprobamos el decreto de donación de alimentos para reducir el desperdicio y generar impacto social positivo. El Uruguay sostenible se construye día a día, porque cuidar el ambiente es cuidar la vida y construir futuro. Uruguay sostenible. Ministerio de Ambiente. Presidencia de la República. Malvin, vieja barriada sin fin, junto al buceo siéntale latín, viejo Palermo. Che, Jaime Flaco, y la canción para este barrio, para Ciudad Vieja, ¿para cuándo? Me sale decir mientras escucho el saludo a los barrios de la Reina de la Teja en una de sus tantas versiones, que es la cortina elegida por Martín Duarte para su espacio de una vez por mes, que es Una que sepamos todos, que toma el nombre de este libro precioso, que ya leí hace unas semanas, de autoría de Martín Duarte, que a mí me gusta decirlo así, aunque es un poco técnico, ¿no? Es una especie de ejercicio de trazabilidad de unas 20 canciones murgueras, populares, que están en el repertorio de los asados, podría decir, de Uruguay, y que hoy va por, capaz que, una de las que más trascendió incluso lo estrictamente carnavalero, que es Brindis por Pierrot, que es la canción elegida y que ya escucharemos de distintas maneras, como pasa siempre en las columnas de Martín, que está en la mesa para cerrar la semana. ¿Cómo andás? Un gustazo, Martín. Hoy no se ve ni el cerro, ni la teja, nada. No hay barrios hoy en la ventana. Pero bueno, como vos decías, para mí, yo la pongo como un mano a mano, si hubiera que hacer un balotaje entre las canciones más populares de nuestro país con A Don José. Creo que esta tiene obviamente un nacimiento dentro del género murguero, del género que también, si bien no es Jaime el que lo hace por primera vez, porque allí podríamos hacer esto de la trazabilidad, ir hasta Los Olimareños, que es un lindo disco, aquel que obviamente compone Rubén Lena y que recoge distintos personajes, todo detrás de Momo, ¿no? Sí. Que recoge distintos personajes, que ahí se puede decir, bueno, es el primer intento de murga canción. Pero creo que Jaime, desde su regreso a nuestro país, allá por el año 1984, apadrina un poco ese género de murga canción. Esto de salirse de las presentaciones y retiradas del carnaval, agruparlas dentro de un minutaje entre los 3-4 minutos, colocarle banda y utilizar, sí, el soporte de la batería de murga y el coro murguero para hacer canciones. Claro. Ese es el género murga canción. Y por otro lado, hay como algunos detalles que para mí me parecen interesantes en esto del galardón, ¿no? De una de las mejores canciones populares de nuestro país. Para Jaime fue un antes y un después de este tema. Si bien ya había compuesto hasta ese momento algunos clásicos como Adiós Juventud o Los Futuros Murguistas, creo que Brindis por Pierrot le pone el saco de popular. Creo que hay un antes y un después a partir de esta canción. Algunos detalles que son interesantes porque tiene que ver mucho Falta y Resto, tiene que ver mucho el Canario Luna y tiene que ver mucho ese encuentro que tuvieron vinculado al carnaval en un conjunto que estuvo frustrado por la dictadura, que fueron los humoristas Las Ranas. Raúl Castro estuvo invitado a participar de ese grupo allá por el año 76. Jaime Ross también había sido invitado a formar parte de ese grupo como bajista, y es el primer encuentro que tienen ellos dos. Luego se encuentran en el exterior con Patria Libre, un proyecto que estuvieron girando en Europa, y a partir de allí empiezan algunas de estas, yo lo pongo en el libro como ese tándem creativo de grandes canciones del cancionero popular. Y otro detalle que para mí es muy destacable en la carrera de Jaime Ross es ese olfato de productor. A la hora de descubrir voces, acá la voz del Canario Luna es esencial para la proyección que tiene la canción. Y el Canario Luna sale de la década del 60 en carnaval. Él lo descubre primero haciendo el la claro. de Adiós Juventud. Hace algunas voces también, la tercia, ¿no? Llamada en Los Futuros Murguistas. Y él le promete en el año 1982, mira que yo voy a hacer una canción para vos y la vas a cantar. Y bueno, ese proceso llevó unos cuantos meses. De hecho, yo te diría que la canción, según lo que está reseñado, arranca en algunas noches de Bohemia de 1984,
en el Club Fénix, Capurro, donde ensayaba la murga. Jaime Ross se quedaba a hacer ese tercer tiempo con su amistad con los muchachos de Falta y Resto, pero con Raúl Castro. Y a partir de allí, en febrero del 84, un tercer tiempo después de la murga, saliendo en Carnaval, se queda con una pintura de lo que es la bohemia del mostrador. Esa bohemia que se viene perdiendo, ¿no? Cada vez hay menos. De hecho, hemos hecho algunos informes de cómo se van perdiendo los bares característicos, pero bueno, es esencial para lo que es justamente esta canción. Hecha la introducción, y con el tiempo que tenemos por delante, que hoy es más que corto, me parece que es fundamental empezar a meternos en todo lo que trajiste para que escuchemos. Vamos a escuchar, si te parece, esto que yo decía, definición, cómo habla Raúl Castro del surgimiento de este tema. Surgió a partir de una conversación de boliche en el mostrador del Fénix, en un ensayo de la murga, después de un ensayo, en donde estaban algunos de esos personajes que se nombran en la canción: Mario Benítez, el Picho López, bueno, el Canario Luna, yo, Jaime, varios muchachos que estaban ahí. A los 2 o 3 días me llamó y me dijo: tengo la canción de la otra noche, voy para ahí y te la muestro. Vino Jaime con su guitarrita, se sentó en la cama de mis hijos, se puso el papel en la pierna así y cantó. Y yo me puse a llorar como un tarado y le digo: cántala de vuelta, por favor. Y la cantó de vuelta y nos abrazamos y fue muy emotivo, inolvidable ese momento. Una especie de pacto de bohemia, digamos, ¿no? Un reconocimiento mutuo en todo eso que la canción refleja, lo que expresaba Raúl Castro. Raúl Castro por un lado entonces, Jaime Ross por el otro. Ahí está. Yo te decía, 22 meses le llevó escribir esta canción, que como decía Raúl, nació en una noche de bohemia luego de la participación de la murga en Carnaval. Él se fue con algunas ideas y luego una noche de mostrador y esta charla con algunos miembros, integrantes de la propia murga, y esa vocación de personajes. Él lo dice, lo pinta como un mosaico de personajes. También hace referencia a que no son tan importantes a la hora del concepto central de la canción, que es la soledad, por un lado, de la bohemia, de este kurda que canta la canción y que interpreta justamente el Canario Luna, y de la muerte. Mira, así lo definía el propio Jaime. Brindis por Pierrot es una canción que habla de la soledad y de la muerte. Esa serie de mosaicos, que son los personajes que se nombran, digamos que son pinceladas como para desarrollar la idea, ¿no? Pero en realidad es una canción que habla de la soledad y de la muerte. Una enumeración caprichosa, como toda enumeración hecha por un borracho en altas horas de la madrugada, que un poco entra a alargar lo que tiene adentro, ¿no? Y aparecen muertos, fantasmas que él lleva consigo. Ahí está esta explicación, ¿no? Él lo cuenta en alguna otra entrevista, que no se detiene tanto en los personajes, más allá que en un ratito vamos a escuchar alguna explicación del porqué de alguno de ellos, de los que se evocan en esta pincelada, en estas fotografías que va cantando el Canario, sino en ese concepto de la soledad, ¿no? De ese borracho, de ese kurda que llega y que empieza a filosofar justamente en un mostrador. Y la bohemia y todo ese folclore también se expresó en aquello que, según han contado Jaime Ross y el flaco Raúl Castro, Tinta Brava, exigió el Canario Luna a cambio de semejante interpretación vocal, pero también actoral en el videoclip. Totalmente. Y acá hay una cosa que es bastante pintoresca, que aparece en el documental Hit, que es cómo se llega a ese primer encuentro del Canario Luna y Falta y Resto. Ahí ya la murga no estaba en el Fénix, sino en el Club Tabaré. Luego de este proceso de 22 meses y luego de haber mostrado la canción a Raúl Castro, llega Jaime con su guitarra, le canta el tema, y él ya sabía, ya en un momento de la composición ya tiene la figura del Canario Luna, empieza a escribir para la interpretación del Canario Luna, además de la participación del coro. Pero le costó un poco al Canario Luna engancharse con la canción, pero bueno, llegaron a un acuerdo que yo lo titularía como el del lechón. A ver. Empezamos a ensayar el Brindis por Pierrot en el Club Tabaré, para cantarla en el Carnaval del 86. Y yo ya le había dicho: Canario, tenés que venir porque hay un tema para vos, no sé qué. Pero venía medio rechiflado el Canario Luna y miraba de lejos así. Y Jaime me decía: decile que se acerque. No, dejá que se acerque, que la traiga la canción, le dije yo. Y seguimos cantando y se fue arrimando, no le dimos bola. Y cuando estuvo cerca ahí del coro dijo: no, esa parte es así, patrón, dijo. Y empezó a cantar. Por la mitad del ensayo, para el ensayo el Canario. Y le dice a Jaime: ¿sabe cómo se llama esta canción, patrón? Y Jaime lo mira y le dice: Brindis por Pierrot, Canario. No, ¿cómo se llama?, le dice el Canario. Entonces le dice: te está pidiendo lo que quiere él, por cantarla.
¿Cómo se llama, Canario? Un lechón y un casillero de cerveza para fin de año. Ahí está, ahí le puso precio, ¿no? Ahí se hizo el acuerdo. Totalmente. Y este tipo de negociación o de chistes o de humor, yo tuve la oportunidad de salir un año con el Canario Luna, una persona muy especial, ¿no? Que... ¿En qué murga fue? Fue en La Clarinada, ¿Año? En el año 2001. Te vi en varios ensayos sin conocerte, mirá lo que te digo. Club Tabaré también. Club Tabaré también, justamente me hace dar la coincidencia. Y yo creo que esta canción, este espíritu de la bohemia, del mostrador, de esta estirpe de murguista, que algunos quedan todavía saliendo, refleja un perfil de murguista que ha cambiado bastante, ¿no? Con la incorporación de la murga joven, etcétera, etcétera. Pero me parece como que esta negociación incluso que tuvo el Canario es muy pintoresca de aquella época, ¿no? Esto de cuánto sale, patrón, ¿no? Están llegando muchísimos mensajes. Uno, de Adriana, dice: recuerdo el estreno de este video a fin de año o Navidad con los especiales de la televisión en blanco y negro. Y entonces acá aparece otro flaco en la conversación, un tal Jorge de Nevi. Es que es fundamental y es un dato para mí muy particular de esta canción, que reitero, su estreno formal es anterior a que la murga lo cante en carnaval. La murga lo canta por primera vez en carnaval en 1986, parte del repertorio de Falta y Resto, pero ya era un éxito, ya era un hit previamente, porque el 25 de diciembre de 1985 se estrena en Telecataplum. Jorge de Nevis, responsable de grabar aquel videoclip que es muy pintoresco, que tiene muchas curiosidades, que se graba en el Club Congreso, allí en la calle Agraciada. Se graba a las apuradas, porque de hecho la murga tiene que hacer una actuación esa noche en Colonia y tienen que hacer todo el video en 2 horas. Prácticamente se graba un videoclip que hoy por hoy, si uno piensa en un videoclip, en una producción visual, te puede llevar días, ¿no? Este videoclip se graba en 2 horas y cuenta con la dirección de Jorge de Nevi, que de esta forma lo presentaba en Canal 12 un 25 de diciembre, en un momento que yo lo pongo en el libro, que es muy pintoresco, porque creo que pasa solo en Uruguay que nos sentamos a ver videoclips en la tele, el 25, mientras se cena, ¿no? Pero bueno, en este contexto se estrenaba el tema. Ensalada rusa mediante. Jaime Ross es autor del tema Brindis por Pierrot, que es lo que vamos a presentar, a estrenar esta noche en este último programa del año. Ustedes recordarán que en el último programa de este año, que acaba de culminar del año pasado, es decir, estrenamos Durazno y Convención, ¿verdad? Que es una realización que hicimos con Eduardo Ruiz y con Jaime Ross. Bueno, ahora tratamos de reeditar ese Durazno y Convención con este nuevo tema del último long play de Jaime. Bueno, ahí estaba el flaco de Nevi, sí, presentando justamente este tema que, como decíamos, se estrenó primero en televisión, luego salió la canción, que hubo algunos programas radiales como Aquí está su disco, que prácticamente la pasaban todos los días. E imagínense en ese contexto, llegó febrero y prácticamente todo el mundo conocía el tema. Era ir a ver a su ídolo, el que cantaba el hit del verano de ese año, en los tablados, y verlo de cerca al Canario interpretar ese tema. Esa es la magnitud que muchos justamente destacan de esto. Hay algunas particularidades, y vuelvo a la figura del Canario, porque él hay solo una mención política, y esto lo destaca Jaime Ross. Él lo hace dentro del contenido de la letra, a Selmar Michelini. Es la única mención política que de los personajes de ese mosaico que aparece escrita por el autor. Brindis por Selmar, dice. Ahí está, y que de hecho en el videoclip hay una fotografía, sí. Hay como un zoom a la fotografía. Pero la particularidad de este tema es que en el cierre, en esa bajadita de la canción, el Canario Luna empieza a improvisar. Se habla del niño Calatrava, que se nos fue hace poco, ¿no? Y en un momento, en la grabación, como el pollo político de Jaime era Selmar Michelini, el pollo político de Canario Luna era Erro. Y lo menciona en esa libertad que se tomó de improvisar al cierre. Pero Jaime Ross, y con esta intención de que fuera solamente la mención a Selmar Michelini, lo edita en el corte final del tema. Le saca la mención a Erro. Esto genera un enojo muy importante por parte del Canario, que entre los nombres que improvisó entendía que tenía que estar el de Erro. Y bueno, pasa mucho tiempo para que el Canario Luna se reivindique con Erro, y esto ocurrió años después en una grabación en la Sala Citarrosa, que les propongo escuchar ese cierre porque es la única que menciona a Erro, y lo hace el propio Canario. Miren al Pierro callejero. ¿Sentiste a los muchachos, Viruta? Dice que en 2 horas. ¿Qué saben ellos? Ellos no saben que a mi lado siempre está el niño Calatrava. Radiol que se
nunca voy a estar solo. Porque hasta la última gota de mi sangre, hasta el último día de mi vida, al lado mío estará Erro. Qué registro que no conocía Enrique Erro. Sí. Fue como dirigente político fundador del Frente Amplio, con una trayectoria política muy extensa previa, que tenía sus raíces en el Partido Nacional y luego fue haciendo un recorrido que lo llevó hacia allí. Y el Canario Luna se sacó las ganas, se saca el sombrero en esa versión y lo potencia, ¿no? Erro, ¿no? Cortito para cerrar, porque sé que nos queda re poco tiempo. Hay solamente una versión de las que no las... Porque Jaime también repartió mucho el juego en este rol de productor, ¿no? Yo creo que las dos figuras o las dos voces solistas que él potencia desde sus canciones, por un lado es el Canario Luna, que luego termina editando un par de discos, y por el otro lado el Zurdo Besio. Pasaron muchos años para que Jaime Ross se animara a hacer esta versión, este tema en vivo de Brindis por Pierrot. Él decía que el Zurdo Besio tenía las condiciones técnicas para interpretarlo, pero que le faltaba vida, que le faltaba años, le faltaba bohemia, y finalmente se graba esta versión actualizada con la voz del Zurdo Besio. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Están noches de recuerdos, brindis por Pierrot. Volverás mañana. Esta versión yo la escuché creo que más de una vez en los recitales más recientes de Jaime Ross. Claro. En alguno de ellos, no sé si en todos los que vi en los últimos capaz que 4 o 5 años, en 2 ocasiones por lo menos lo vi. Estuvo en el Estadio Centenario, bueno, ¿no? ahí está. Lo hizo también en el disco Río de la Plata en Argentina, pero bueno, pasaron quizás 15, 20 años que él no tocaba el tema, ¿no? Claro. No lo hacía en vivo desde que se dio primero la separación del Canario con la banda de Jaime Ross, que de hecho la versión que escuchábamos anteriormente pertenece a la banda que armó el propio Canario Luna, y bueno, luego, hoy por hoy sí, ¿no? En las veces que toca bastante poco Jaime Ross, pero en las veces que toca la hace con el Zurdo Besio. Y bueno, me sale decir me voy como se han ido tantos, porque estamos cerrando programa y columna. Yo le recuerdo a la gente que el fin de semana tendremos transmisiones de fútbol, las primeras transmisiones de fútbol mundialista aquí en la Diaria Radio. Mañana estaremos al aire desde bien temprano. En realidad, en la tardecita estaremos a las 18 al aire. El domingo estaremos a las 19 al aire con relatos, con comentarios. Pero claro, el cierre de una columna como esta tiene que ser con la versión más conocida, con la que cuando vos decís Brindis por Pierrot y haces así, suena en la cabeza de cualquier persona con algo de vínculo con la música popular uruguaya y en particular con el género murga canción. Así que te dejo a vos el cierre del programa para que, bueno, le des pie a lo que viene, que es el premio y el cierre musical que se merece esta columna. Totalmente. Y bueno, nos vamos con la melodía original, esa grabación del año 1985 en La Batuta, que se estrena en el Carnaval de 1986 y que de esta forma entona el Canario. Gracias, Martín. Buen fin de, que pasen bien. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea más y no. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberáis? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro que el dejo de amargura, que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se van como se han ido tantos, Carnaval le regaló su manto, su estampa se vuelve canción. Se han ido soplando candilejas. Esta
se acuerdan de la bruta, con pianito en su lugar. No me olvido más de Ñato, imitando a Don Omar. Esta noche de recuerdo, este brindis por Pierrot. Quedan pocos sabaleros aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos, Benítez, en la página del ring. Ni que hablar de un Picho López recostado en un casín. Esta noche de recuerdos, este brindis por el mar. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. Me vivo yendo. Esta noche me hizo vista el tiempo. En la copa me dieron changui. Me llevo como un capricho burdo, en la esperanza escondida en el zurdo. El diablo se apiade de mí. Se siguen yendo, cuesta abajo lo sacude el viento, como hojas de un sueño.